Buenos días, les habla Mauricio Cárdenas. Mi columna de hoy se llama Discursos versus Realidad y la escribí a raíz de los discursos que presentó el presidente Petro en la conferencia del Foro Económico Mundial que acaba de concluir en Davos. Quedé muy preocupado con estos discursos porque pienso que el presidente de Colombia debería estar promocionando al país, hablando bien de las oportunidades de inversión que existen en Colombia, de cómo la economía colombiana es una economía confiable y bien manejada, sacándole provecho a los avances que hemos tenido, como por ejemplo el acceso de Colombia a la OCDE. ¿No debería estar más bien el presidente de Colombia buscando el apoyo de la comunidad internacional para acciones concretas y específicas que realmente le permitan mejorar el nivel de vida a todos los colombianos? Esa es la pregunta que me hice todo el tiempo mientras escuchaba sus intervenciones. Pero nada de eso apareció, porque por el contrario, la imagen que él proyecta es la de un país atrasado, un país excluyente, un país violento, un país que ha sido históricamente mal gobernado, un país que optó mal al escoger las industrias extractivas y un sector empresarial que no aparece por ningún lado. No es destacado en ningún momento en la conversación. Entonces esto es bastante frustrante porque pues esa es la imagen que se está proyectando de Colombia en este momento. Pero eso no ocurre por casualidad, todo eso tiene un propósito y el propósito es que al amplificar o magnificar todos los problemas estructurales de Colombia que existen y que todos tenemos que tratar de resolver, pues también se crece el pedestal del líder que la historia considera él o encomendó para resolver todos esos problemas. Esto le juega un papel funcional al presidente, no al país. Y esos discursos pues carecen realmente de cualquier alusión a medidas, a decisiones, a iniciativas concretas que puedan mejorar las condiciones en nuestro país. Entonces es como que hubiéramos entrado al tercermundismo a estas horas, a un tercermundismo que yo calificaría grandilocuente, porque lo que busca ya no es potenciar la cooperación internacional, la ayuda externa, lo que el presidente despectivamente llama las limosnas, sino más bien proponer unos cambios al orden económico mundial, denunciar la forma como opera, proponer poner patas arriba al sistema financiero internacional, pero ideas que no son nuevas, para empezar, ideas que no tienen un plan, un método, unas propuestas específicas, concretas. Es decir, en mi opinión, entran en la categoría de globos, que no tienen ningún impacto posterior. Y tampoco veo a los líderes globales, incluyendo los del propio sur, haciendo eco de estas tesis. Esto quiere decir, o bien, o que no les llaman la atención, o que el presidente no ha tenido el tiempo, el rigor, la disciplina, el método para convertir esas ideas en propuestas específicas, para madurarlas, y que esto dé pie a una conversación más global. Hay un contraste interesante que le debería servir de referente al presidente Petro, que es lo que ha hecho la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, con la iniciativa de Bridgetown, que tiene unas ideas en líneas similares, pero ya con propuestas específicas, con procedimientos, con convocatorias que propician entonces ese debate y esa conversación global. Es decir, son tenidas en cuenta, cosa que no ocurre en el caso de las propuestas del presidente Petro. Además, un auditorio tan calificado como el de Davos, pues realmente es muy rápido y efectivo en detectar los vacíos y las inconsistencias en los discursos. Entonces, si el presidente empieza el discurso diciendo que Colombia y Sudamérica es la región donde se pueden producir las energías limpias al menor costo, eso no es cierto. Entonces, al hacer afirmaciones que no tienen sustento, pues pierde credibilidad. Nuestra ventaja comparativa no es generar energías o producir energías limpias a bajo costo. Nuestra ventaja comparativa es nuestra biodiversidad. Eso es lo que es único a nosotros. Nadie tiene ya el monopolio para producir energías limpias baratas. Se están produciendo así en todas partes del mundo. La más reciente tesis del presidente es que el petróleo que dejemos de producir nosotros y otros países, en este caso él propuso que Guyana también no saque su petróleo, lo debería pagar alguien por no sacarlo. Es decir, debemos recibir una especie de compensación, presumiblemente de los países ricos. Pero eso no es viable porque nadie, ninguna empresa ni los consumidores van a pagar el petróleo dos veces, el que producen y que necesitan y el que no se produce y que queda en el subsuelo. Entonces lo que realmente se debería plantear, si es que uno quiere ir por esa línea,
es que los primeros en dejar de producir petróleo sean los países ricos, que ya no lo necesitan tanto para su desarrollo, y que dejen esos barriles que todavía necesita la humanidad para que los produzcan economías como la nuestra, que tenemos necesidades económicas grandes. Ese es el tipo de propuesta que creo tendría más tracción. Otra tesis del presidente es que se apaguen las chimeneas en el norte, donde se generan las emisiones de dióxido de carbono, a lo cual Bill Gates en el mismo panel reaccionó muy diplomáticamente diciendo, no, no se trata de apagar chimeneas, se trata de hacer innovación, de ir mejorando cada vez más la forma en la que producimos las cosas. Entonces, pues esa tesis de apagar chimeneas no tuvo eco. Y esta otra de que los países ricos paguen unas tasas de interés más altas, que esos sean los que paguen la prima porque son los que están generando las emisiones, y nosotros que tenemos la esponja recibamos más bien un descuento, pues hasta el día de hoy es una idea aspiracional, es una idea que para que se empiece a debatir tendría que ir acompañada de unas propuestas específicas de cómo es que tiene que cambiar el sistema financiero internacional. ¿Cómo va a pasar que Estados Unidos o Europa en un momento dado paguen unas tasas de interés más altas por sus papeles y nosotros unas más bajas? Es decir, pasar de la idea a la acción. Pero mientras todo esto ocurre, pues las agencias calificadoras no se quedan cruzadas de brazos. Esta semana Standard Poor's le redujo la perspectiva a Colombia de estable a negativa porque tiene dudas sobre el panorama fiscal, en parte por el bajo crecimiento económico. Entonces, si lo que uno realmente quiere es bajar el costo del financiamiento de Colombia, pues tendría que preocuparse un poco más por la realidad, lo que está pasando, lo que le genera preocupaciones a las calificadoras y a los inversionistas, y no tanto por los discursos. Ese es mi mensaje. Mientras se daban discursos, la realidad nos estaba diciendo que el financiamiento de Colombia, más que abaratarse, puede encarecerse en los próximos meses y años. Esa fue mi columna. Gracias a ustedes por estar atentos y les deseo una muy buena semana.